Mi nombre es Madison y llegué a este mundo como una idea de último momento, nacida de padres que ya estaban en sus 40 y tenían una hija de 10 años que consideraban más que suficiente. No planeamos para ti, decía a menudo mi madre, no de manera maliciosa, sino de hecho, como si hablara del clima. Si no fuera por la insistencia de tus abuelos, ella se detendría, dejando el resto sin decir, pero el mensaje estaba claro. Yo estaba aquí porque mis abuelos maternos habían convencido a mis padres reacios para tener otro hijo. Ellos estaban encantados con la perspectiva de una segunda nieta, mientras que mis padres me veían como una obligación que no habían pedido. Mi hermana Sarah ya estaba profundamente inmersa en su propio mundo de preocupaciones adolescentes cuando llegué. No fue cruel ni mala, simplemente actuaba como si no existiera mientras yo jugaba con mis muñecas en la esquina de nuestra sala compartida. Ella se tumbaba en el sofá hablando por teléfono sobre chicos y solicitudes universitarias, completamente ajena a mi presencia. Sarah, cariño, no olvides tus libros de preparación para el SAT, decía mamá, organizándolos cuidadosamente en su mochila. Mientras tanto, yo me sentaba en la mesa de la cocina esperando que alguien notara que necesitaba ayuda con mi tarea, pero la ayuda rara vez llegaba de mis padres. En cambio, desarrollaron una rutina que moldeó toda mi infancia. Cada mañana, me dejaban en la casa de mis abuelos. ¿La querías? No, decía mi padre a mi abuelo, con las llaves tintineando en su mano mientras se preparaba para ir al trabajo. Ella es toda tuya. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Me recogían de la escuela, me ayudaban con la tarea, me llevaban al parque y se aseguraban de que estuviera alimentada y cuidada. Solo tarde en la noche llegaban mis padres a recogerme, generalmente luciendo cansados y ligeramente molestos por tener que hacer el viaje. Madison, decía mi abuela abrazándome al despedirse cada noche, eres lo mejor que nos ha pasado. Y en esos momentos envuelta en su cálido abrazo, casi podía olvidar que no era deseada. Este patrón continuó día tras día, año tras año. Mientras mi hermana se preparaba para su brillante futuro, yo aprendía a navegar la vida como una idea de último momento en mi propio hogar. Pero el amor de mis abuelos era constante e inquebrantable, y fue en su casa donde aprendí lo que significaba ser realmente valorada. Un día, mi abuelo me dijo mientras trabajábamos en mi tarea de matemáticas, entenderás que a veces las mejores cosas en la vida no están planeadas. Él me guiñó un ojo y, por un momento, el peso de no ser deseada se levantó de mis pequeños hombros. Con Sarah en la universidad, pensé que las cosas podrían cambiar en casa. Tal vez mis padres finalmente me verían como la hija que seguía ahí. No podía estar más equivocada. La voz de mi madre me alcanzó antes de que pudiera siquiera dejar caer mi mochila después de la escuela. La casa necesita limpieza, empieza por los baños. Lo que antes eran las tareas de Sarah ahora se convirtieron en mías, junto con una serie de nuevas responsabilidades. La lavadora se convirtió en mi compañera constante y aprendí todos sus trucos y configuraciones de memoria. Las tareas del hogar parecían interminables. Vives aquí, necesitas contribuir, decía mi padre cada vez que mostraba la más mínima vacilación. Mi hermana siempre hacía su parte. Cuando tenía 14 años, había pasado de limpiar a cocinar. No fue una transición gradual. Un día, mi madre simplemente dejó de preparar la cena. Ya tienes edad suficiente, anunció una mañana. Esperamos que la cena esté lista cuando volvamos del trabajo. Esa primera noche, hice espaguetis. Estaban un poco pasados, pero comestibles. Mis padres comieron en silencio. Luego, mi padre levantó la vista de su plato. Mañana intenta algo con pollo, dijo, dejando claro que no era una sugerencia. Mi única escapatoria era soñar con la universidad. Cada noche, después de terminar los platos, me retiraba a mi habitación y navegaba por sitios web de universidades. Me imaginaba caminando por diferentes campus, lejos de las interminables tareas y los fríos silencios. Luego, cuando tenía 16 años, Sarah llegó a casa con noticias que lo cambiaron todo.
Entró por la puerta principal un domingo por la tarde arrastrando detrás de ella a un hombre alto y bien vestido. Mamá, papá, les presento a James. Estamos comprometidos. Parecía que alguien acababa de anunciar que había ganado la lotería. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos. Mi madre lloraba lágrimas de alegría y mi padre ya sacaba su teléfono para llamar a los parientes. Nosotros pagaremos todo, declaró mi madre, abrazando a Sarah. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Los preparativos de la boda consumieron nuestra casa durante meses. Cada conversación giraba en torno a flores, vainas y listas de invitados. El dinero parecía fluir como el agua, vestidos de diseñador, proveedores premium, de primera categoría, todo. Mis abuelos asistieron a la boda, pero parecían incómodos con el derroche. Vi a mi abuela frunciendo el ceño ante la escultura de hielo que probablemente costó más que un semestre de matrícula universitaria. Mi abuelo simplemente sacudió la cabeza ante la fuente de champán, pero mantuvieron sus pensamientos para sí mismos. 2 años después, me senté en nuestra mesa de comedor con 3 cartas de aceptación universitaria extendidas delante de mí. Después de años de jugar a ser Cenicienta mientras mantenía notas perfectas, había sido aceptada en todas mis principales opciones. Mi corazón latía con fuerza mientras les daba la buena noticia a mis padres. Eso está bien, dijo mi madre sin levantar la vista de su plato, pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana e incluso sacamos un préstamo para eso. No queda nada para la universidad. Pero tú pagaste la universidad de Sarah, tartamudeé. Eso era diferente, respondió mi madre. Nos quedamos en silencio en la mesa de comedor, las cartas de aceptación de repente se sentían pesadas en mis manos mientras mis padres seguían comiendo como si no hubieran acabado de destrozar mis sueños. Deberías conseguir un trabajo, dijo mi padre entre mordiscos. Ahorrar algo de dinero, sacar un préstamo estudiantil, eso es lo que hacen los adultos responsables. Me fui de la mesa sin darme permiso, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Mis manos temblaban mientras agarraba mi teléfono y llamaba a mi abuela. En minutos, caminaba por su familiar puerta principal, con lágrimas corriendo por mi rostro. Oh, cariño, mi abuela me abrazó mientras les contaba todo entre sollozos. El rostro de mi abuelo se puso severo mientras escuchaba, pero había un destello en sus ojos que no podía descifrar. Cuando terminé, intercambiaron una mirada de entendimiento. Madison, dijo mi abuelo tomándome de la mano, hemos estado esperando algo así. ¿Qué quieres decir? Hemos visto cómo te han tratado todos estos años, explicó mi abuela, cómo habían gastado dinero en la educación de Sarah y su boda. Sabíamos que podrían hacer esto contigo. Mi abuelo se levantó y caminó hacia su estudio. Cuando regresó, sostenía una carpeta. Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste, dijo, abriendo la carpeta para revelar estados de cuenta bancarios. Puedes elegir cualquiera de esas 3 universidades, te tenemos cubierta. Esa noche fui a casa y empacé mis cosas, no todo, solo lo necesario. Mis padres estaban viendo televisión abajo y apenas miraron cuando les dije que me mudaba con mis abuelos. Lo que tú creas que es mejor, dijo mi madre, sin dejar de mirar la pantalla. Sentí ese alivio en su voz. Las siguientes semanas fueron un borrón de preparativos universitarios. Elegí estudiar análisis financiero. De alguna manera, ver la mala gestión del dinero de mis padres despertó en mí el interés por hacer las cosas de la manera correcta. Mis abuelos me ayudaron con cada detalle, desde llenar formularios hasta comprar suministros. Cuando finalmente comencé las clases ese otoño, se sintió como entrar en un nuevo mundo. El material era desafiante, pero amaba cada minuto. Cada clase era un paso lejos de mi antigua vida y hacia algo mejor. Mis profesores notaron mi entusiasmo y pronto me quedaba después de clase para discutir conceptos financieros complejos. Por primera vez en mi vida, alguien más que mis abuelos vio potencial en mí, un verdadero potencial. Mi segundo año de
Universidad estaba en pleno apogeo cuando mi abuela llamó con noticias interesantes sobre Sarah. Tu hermana está teniendo problemas, dijo. Durante una de nuestras llamadas semanales, me dijo que su carrera en marketing no despega como esperaba y que James no puede mantener un trabajo. Constantemente le piden dinero a tus padres. No me sorprendió cuando me dijeron que ya lo estaban haciendo. Tu madre vació su cuenta de jubilación el mes pasado para ayudarles con el alquiler. Del lado de tu abuela, simplemente no pueden decirle que no. Un año después, la situación empeoró. Sarah y James ya no podían pagar el alquiler, incluso con la ayuda de nuestros padres. Volvieron a mudarse a mi antigua habitación, la que había pasado años manteniendo impecablemente limpia. La ironía no se me escapó. Mientras tanto, yo prosperaba. Mis profesores me habían ayudado a conseguir pasantías en prestigiosas firmas financieras, donde descubrí que tenía un verdadero talento para resolver complejos rompecabezas financieros. Cada proyecto desafiante me convencía más de que había elegido el camino correcto. Tienes un instinto natural para esto, me dijo mi supervisor en Morgan Stanley durante mi evaluación de desempeño. Nos encantaría que regresaras el próximo verano. Mantuve la cabeza baja y me concentré en mis estudios, apenas pensando en mi familia, excepto durante las llamadas con mis abuelos. Pero cuando los visité durante mi último año, supe que algo estaba mal. En el momento en que entré por su puerta, la sonrisa cálida habitual de mi abuela parecía forzada y mi abuelo, que generalmente era rápido con una broma, se sentó en silencio en su sillón. La casa se sentía pesada con palabras no dichas. ¿Qué pasa?, pregunté durante la cena, observándolos empujar la comida en sus platos. No me digas que no es nada. Los conozco demasiado bien, respondí. Intercambiaron una mirada que había visto demasiadas veces antes, la que significaba que estaban tratando de protegerme. De algo. Finalmente, mi abuelo habló. Tus padres vinieron a vernos la semana pasada, dijo con una voz inusualmente cansada. Querían su herencia antes. ¿Qué quieres decir? Dejé caer mi tenedor. Están en problemas con los bancos, explicó mi abuela. Múltiples préstamos, deudas de tarjetas de crédito. Dijeron que necesitaban 200,000 pesos para evitar la bancarrota y tú se los diste. No pude evitar mantener la ira en mi voz. Mi abuelo asintió. Tuvimos que, Madison. Ellos siguen siendo nuestra hija y yerno a pesar de todo. Fue la mayor parte de nuestros ahorros, pero la mayor parte de tus ahorros. Estaba furiosa. Después de todo lo que habían hecho, después de cómo seguían habilitando el comportamiento irresponsable de Sarah, después de cómo me trataban a mí. Cariño, mi abuela extendió la mano a través de la mesa para tomar la mía, sabemos que estás enojada, pero lo hecho está. Estaremos bien. Pero seguía enfadada. Mis padres, que nunca habían tenido dinero para mi educación y me trataban como una sirvienta, tenían la audacia de exigir dinero de las únicas personas que alguna vez realmente se preocuparon por mí, todo porque no podían decirle que no a Sarah y no podían manejar sus propias finanzas. Mi arduo trabajo dio frutos. Después de graduarme, con recomendaciones brillantes de mis profesores y experiencias impresionantes en pasantías, conseguí un puesto en una de las mejores firmas financieras de la ciudad. El salario inicial era más de lo que jamás había soñado ganar. Encontré un modesto apartamento de una habitación, nada lujoso, pero limpio y seguro. Cada mañana me despertaba agradecida de no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí misma. Mi carrera floreció mientras me lanzaba a cada nuevo desafío, obteniendo promociones y bonificaciones que mi yo más joven nunca podría haber imaginado. En unos pocos años, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de mi propio lugar. El día que firmé los papeles de la hipoteca, no pude evitar pensar en mis padres y en Sarah, que nunca habían manejado bien su dinero para comprar una propiedad. No es que supieran de mi éxito, no habíamos hablado en años. Luego llegó la llamada que lo cambió todo. Mi abuelo había sufrido un ataque al corazón masivo.
Para cuando llegué al hospital, él ya había fallecido. Mi abuela, que había estado a su lado durante más de 50 años, parecía haber perdido su chispa después de eso. Menos de 2 meses después, ella lo siguió. Estaba organizando el funeral de mi abuela cuando escuché una voz familiar detrás de mí en la funeraria. Madison, ¿quieres ayuda con los arreglos?, dije volteándome y encontrando a mi madre allí, luciendo más vieja y cansada de lo que recordaba. Parte de mí quería decirle que se fuera, pero algo en su expresión me hizo dudar. Claro, me escuché decir. Eso sería bueno. Durante los próximos días, mientras planeábamos el servicio, mis padres comenzaron a abrirse. Estaban luchando. Admitieron que la jubilación no había sido amable con ellos financieramente. Apenas llegamos a fin de mes, confesó mi padre una tarde mientras escogíamos flores y con los gemelos de Sarah. Esto era una noticia para mí. Sí, niños de 4 años, intervino mi madre. Qué hermosos chicos, pero necesitan mucho. Sarah y James aún no pueden manejarse por sí mismos, así que ayudamos donde podemos. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Algo nunca había cambiado. Una semana después de enterrar a mi abuela, nos reunimos en una oficina con paneles de madera para la lectura del testamento. Estaba sentada frente a mis padres, con Sarah y James encorvados en sillas a su lado. La habitación olía a papeles viejos y pulidor de muebles, y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El notario, el señor Patterson, ajustó sus gafas y comenzó a leer con voz monótona. Esperaba el habitual lenguaje legal, pero lo que vino después hizo que todos se enderezaran. A nuestra amada nieta Madison, leyó, dejamos nuestra casa en el 1542 de Maple Street y la suma de 150,000 pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Sarah se abrió y mi madre agarró el brazo de mi padre tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Patterson aclaró la garganta y continuó, y una nota personal del señor Henderson para su hija Margaret. Miró a mi madre. La nota dice, Margaret, recuerda que te dimos 200,000 pesos cuando los necesitabas. Esto es nuestra decisión final y confiamos en que la respetarás como respetamos tus necesidades. Entonces, la cara de mi madre pasó de roja a pálida, y mi padre miró al suelo mientras Sarah y James intercambiaban miradas preocupadas. Después de que el notario terminó y recogió sus papeles, mis padres se acercaron a mí en el estacionamiento. La actitud competente que habían mostrado durante los arreglos del funeral había desaparecido, reemplazada por algo casi desesperado. Madison, cariño, comenzó mi madre con voz temblorosa, tienes que entender que siempre pensamos heredar la casa. Contábamos con ello, estamos luchando, añadió mi padre, corriendo su mano por su cabello canoso. La hipoteca, los gastos de la familia de Sarah, realmente podríamos usar la casa. Los miré a ambos, recordando todos los años de negligencia, los constantes recordatorios de que no era deseada, la negativa a ayudar con mi educación. No, dije firmemente, la casa es mía, eso es lo que querían abuela y abuelo. Continuaron suplicándome que volviera a mi auto, pero me mantuve firme. Sarah se unió, hablando sobre cómo sus niños necesitaban un patio para jugar, pero simplemente me metí en mi auto y me alejé. Una semana después, sonó mi teléfono. Era mi madre pidiéndome que fuera a cenar. Algo en su voz sonaba diferente, humilde quizás. Contra mi mejor juicio, acepté. Al llegar a la casa de mi infancia, fue como retroceder en el tiempo, excepto que todo se veía más destartalado de lo que recordaba. La pintura estaba descascarada, el canalón se hundía y el césped, antes prístino, estaba desigual y crecido. Dentro de la casa estaba abarrotada pero limpia. Los gemelos de Sarah, Tommy y Jake, corrían círculos por la sala mientras James les decía a medias que se calmaran. Los niños eran lindos, tenían los ojos de Sarah y el cabello rizado de James. Madison, sonrió mi madre, tirándome hacia un abrazo incómodo, preparamos tu estofado favorito. Eso no es mi favorito,
dije automáticamente. Es el favorito de Sarah. Siguió un silencio incómodo, roto por mi padre aclarando la garganta. Bueno, ¿por qué no nos dices cuál es tu comida favorita? Nos encantaría saberlo. Y sorprendentemente parecían genuinamente interesados. Durante la cena, preguntaron sobre mi trabajo, mi apartamento, mis pasatiempos. Realmente escuchaban cuando hablaba sobre mi trabajo en finanzas, aunque podía notar que la mayoría no lo entendía. Esa cena llevó a otra y luego a otra. Pronto me unía a ellos en las fiestas, llevando regalos para los gemelos, incluso ayudando a Sarah con su tarea. A veces, cuando mencionaban que la casa necesitaba reparaciones, me encontraba ofreciendo ayuda. Pagué por un nuevo techo, arreglé el sistema de calefacción, repinté el exterior. Cada vez que escribía un cheque, mis padres se emocionaban con gratitud. Eres demasiado buena con nosotros, decía mi madre abrazándome. No merecemos esto. Tienes razón, pensaba, pero nunca lo decía en voz alta, porque a pesar de todo, a pesar de todos los años de dolor y negligencia, alguna pequeña parte de mí aún quería creer que las personas podían cambiar. Pasaron los años y mi carrera continuó floreciendo. Cada promoción traía nuevas oportunidades y mi portafolio de inversiones creció sustancialmente. Mientras tanto, mi relación con mis padres parecía fortalecerse. Estaban envejeciendo, ambos tenían más de 70 años, y me encontraba queriendo hacer algo significativo por ellos. He estado pensando, dije durante una de nuestras cenas dominicales mientras veía a mi padre luchar para levantarse de su silla, esta casa ya no es realmente adecuada para ustedes. Quiero comprarles una casa nueva, algo de un solo piso con un bonito jardín, pero más fácil de mantener, algo que sea cómodo para sus años de retiro. Su reacción me sorprendió, lágrimas reales de alegría. Pasamos las siguientes semanas buscando casa juntos y finalmente encontramos el lugar perfecto, una hermosa casa de estilo rancho en un vecindario tranquilo, con puertas anchas y sin escaleras. Después de cerrar, mi padre y mi madre no podían dejar de hablar sobre lo emocionados que estaban. Decidimos tener una fiesta de inauguración adecuada. Mi padre declaró, dejemos que ellos se encarguen de todo, es lo menos que podemos hacer. Eso sería encantador, estuve de acuerdo, planeando presentarles la escritura durante la celebración. Solo avísame cuándo. Pasaron semanas. Estaba ocupada con el trabajo, pero seguía esperando una invitación. Cuando no llegó nada, empecé a preguntar por la fecha. Oh, todavía estamos planeando, decía mi madre. Sabes cómo estas cosas llevan tiempo, queremos que sea perfecta. Mi padre añadiría, te lo haremos saber pronto. Algo sobre sus respuestas vagas me inquietaba. Una noche, después de otra llamada telefónica evasiva de mi madre, me encontré escribiendo el nombre de Sarah en Facebook. No había mirado su perfil en años. No estábamos conectados en ninguna red social. Ahí estaba, publicado hace solo unas horas, muy emocionada por la fiesta de inauguración de la casa de mamá y papá este sábado. La casa es preciosa, ¿no? Puedo esperar para celebrar con todos. La publicación tenía docenas de comentarios de parientes y amigos, todos confirmando su asistencia. Las fotos mostraban decoraciones siendo montadas, catering siendo contratado. No era una reunión de última hora, había sido planeada durante semanas. Con la mano temblando ligeramente, llamé a mi madre. Hola, mamá, mantuve mi voz casual, solo quería saber sobre la fiesta de inauguración, ¿ya han fijado una fecha? Oh, cariño, todavía no, respondió suavemente. Probablemente en un par de semanas, todavía estamos trabajando en los detalles. Queremos que todos puedan venir, todos excepto tú. Aparentemente, ese sábado. Aparqué mi auto a una cuadra de la casa. Música y risas flotaban en el aire de la tarde. A través de las grandes ventanas delanteras, pude ver a docenas de personas llegando, parientes que reconocía, amigos del círculo social de mis padres. La puerta principal estaba desbloqueada,
por supuesto lo estaba, esperaban a todos menos a la persona que realmente era dueña de la casa. Entré silenciosamente, siguiendo el sonido de la voz de mi padre hacia la sala. Después de todos estos años de arduo trabajo, finalmente lo hicimos, decía a un grupo de oyentes atentos, compramos nuestra casa soñada. No olviden a Sarah, añadió mi madre orgullosamente. Ella ayudó mucho con el pago inicial, es una hija maravillosa, siempre cuidando de sus padres. Alguien comentó, a diferencia de algunas personas. Dijo mi madre con tono marcado, saben, nuestra hija menor no nos ha ayudado en absoluto, probablemente está demasiado ocupada con su carrera para preocuparse por la familia. Estaba en la puerta, el calor subiendo a mi rostro mientras veía esta actuación. Sarah sonreía a su lado, sus gemelos de 7 años corriendo entre los invitados en la casa que compré. De hecho, dije en voz alta, haciendo que todos se sobresaltaran, creo que tienen eso al revés. El color se esfumó de los rostros de mis padres, los invitados se volvieron a mirarme. Susurros se propagaron entre la multitud. Madison, recuperó mi padre primero, con una sonrisa tensa, ¡qué sorpresa! Estoy segura de que lo es, respondí, entrando en la habitación, especialmente porque olvidaron invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que compré. Un silencio mortal cayó sobre la sala. El esposo de Sarah de repente se interesó mucho en sus zapatos. Bueno, la voz de mi madre tenía filo, lo hecho está, tú la compraste. Sí, pero ahora es nuestra casa, no puedes esperar gratitud eterna. Así es, añadió mi padre, ganando confianza, y, francamente, no eres bienvenida aquí. Esto es una reunión familiar y Sarah y su familia también vivirán aquí. Mi madre anunció, ya han vendido su casa, todo está arreglado. No pude evitar reír, un sonido frío y áspero que hizo que varios invitados retrocedieran. Alcanzando mi bolso, saqué una carpeta. Parece que están confundidos sobre algo, dije, abriendo la carpeta para revelar la escritura y los papeles de propiedad. Esta casa me pertenece a mí. Nunca la firmé para ustedes. Planeaba dársela esta noche en lo que pensé que sería una fiesta de inauguración adecuada. La cara de mi madre pasó de pálida a ceniza, mi padre comenzó a tartamudear y ahora me volví para dirigirme a los invitados atónitos. Ahora me gustaría que todos se fueran, esta es mi casa y la parte ha terminado. No pueden hacer esto, la voz de mi madre se elevó a un grito. Los padres, dije en voz baja, ustedes son solo las personas que me dieron a luz, mis verdaderos padres. Mis abuelos me enseñaron que la familia significa más que la sangre. También me enseñaron sobre finanzas, por eso soy dueña de esta casa y ustedes no. Ellos se fueron en lágrimas, mis padres, Sarah, James, los gemelos y todos sus invitados. Observé desde el porche delantero mientras se alejaban uno por uno hasta que la calle quedó vacía. Después de unas semanas, supe que habían usado el dinero de la venta de su propia casa para comprar un apartamento. Sarah, James y los gemelos se mudaron con ellos. Intentaron llamarme durante semanas, pero bloqueé sus números, sus correos electrónicos, sus cuentas en redes sociales. La casa la vendí un mes después y puse el dinero en mi cuenta. Algún día tendré mis propios hijos y me prometí a mí misma que nunca tendrán que ganarse mi amor ni competir por mi atención. A diferencia de mis padres, amaré a mis hijos por igual e incondicionalmente, de la manera en que mis abuelos me amaron.